Hola amigos y amigas, un gusto volverlos a saludar. En esta oportunidad volveremos a analizar nuestro libro de System Analysis y Design, orientado a objetos aplicados a UML de la materia Análisis y Diseño de Sistemas orientados a objetos. En esta ocasión, pues como lo hemos venido haciendo, seguiremos analizando nuestro pequeño libro. Nos toca ver el capítulo 10. Pues no vamos a tratar nada sobre el capítulo 9 porque los temas que deben llevar esta materia no competen a este capítulo. Nuestro capítulo número 10 pues tiene como tema la interacción persona-ordenador, diseño de capa. Pues aquí tenemos nuestro libro, pues ya sabemos los autores, Dennis Wigson, Tagarten. Pues como lo saben, nuestro libro está en inglés y hemos tratado de resumirlo lo más que se puede, traducirlo a español y hacerlo más complejo para un fácil entendimiento de los temas y subtemas que tiene nuestro libro. Pues más o menos eran unas 36 hojas, pues se trató de resumir lo que más se pudo para que se nos haga fácil entender nuestro capítulo número 10. Pues como tema principal, ya se los dije, la interacción persona-ordenador, diseño de capas. Pues tenemos como subtema los principios para el diseño de interfaz de usuario, los procesos de diseño de la interfaz del usuario. Pues tenemos los diseños de navegación, diseños de entrada, diseños de salida. También veremos computación móvil diseño de interfaz de usuario, social media y diseño de interfaz de usuario, juegos, visualizaciones de información multidimensional y entornos inmersos. Pues más que todo estos subtemas tratan de cosas teóricas, de cosas de definición, de conceptos que deberíamos saber. Pues también tenemos problemas internacionales y culturales y diseños de interfaz de usuario y requisitos no funcionales de diseño de la capa de interacción humano-computadora. Pues vamos a tratar de explicarlo brevemente, de la mejor manera y conciso cada subtema. Pues hay muchos subtemas que tienen temas pequeños. Pues se tratará de decir nomás los temas y tratar de dar una pequeña definición y concepto de cada uno de ellos, porque si no se nos iba a tornar un poco largo la explicación y nuestro mapa. Pues comenzamos. Pues la interacción persona-ordenador, diseño de capa. Pues se define como la forma en que cada uno de los usuarios debe interactuar en el sistema y las naturalezas de entrada y salida que el sistema mismo debe aceptar y producir en su entorno. Esto tiene un diseño de interfaz, ¿no? Este diseño de interfaz no es nada más que el proceso de definir cómo un sistema debe interactuar con las entidades externas, las entidades de forma externa. Bueno, generalmente se debe diseñar como parte de un esfuerzo de integración dentro de nuestro sistema. Nuestra interacción persona-ordenador de diseño de capa depende mucho del tipo de dispositivo en el cual se puede desplegar la capa de interacción humano-computador, en lo cual se deben establecer tanto las oportunidades como las restricciones en cuanto a las características de la interfaz del usuario que se puede incluir. Es necesario saber el tipo de dispositivo que vayamos a utilizar para poder establecer en concreto las oportunidades que necesita nuestra interfaz y así combinar las características del usuario. Los principios para el diseño de interfaz de usuario. Pues tenemos que es el diseño de la interfaz del usuario, es un arte. Pues su objetivo principal es hacer que la interfaz
sea agradable a la vista y fácil de usar para los usuarios mismos, ¿no? Como yo se lo he venido diciendo en capítulos anteriores, pues ahora nos enfatizamos un poco más. La interfaz que ve el usuario es muy importante, ya que esto llama la atención y tiende a dar más oportunidades dentro del sistema. Porque si un sistema es intuitivo y que llama la atención, el usuario va a estar entretenido y va a dar más realce a su aplicación o a su sistema. En cambio, si es un sistema rústico, pues el usuario tiende a marearse, a aburrirse. Pues tampoco es que se diga que necesitamos demasiados colores en nuestro sistema. Un sistema sencillo, pero a la larga que sea intuitivo, que torne a ser interesante para el usuario. Bueno, como le decía, fácil de usar, al tiempo que se minimiza el esfuerzo que los usuarios necesitan para realizar su trabajo, como se lo estaba diciendo. Un sistema muy complejo, pues un sistema fácil de usarlo, que llame la atención, donde no tenga molestia a los usuarios. Pues dentro de los principios para diseñar nuestra interfaz de usuario, tenemos el diseño, la conciencia del contenido, la estética, la experiencia de usuario, la consistencia y lo que se debe minimizar el esfuerzo del usuario, que tanto dialogamos en nuestro objetivo de los principios del diseño. Pues vámonos con el diseño. Pues el diseño se refiere simplemente al primer elemento del diseño. Es el diseño básico de la pantalla, formulario o informe. Pues como que se diga, puede ser también lo primero que se va a mostrar de nuestro sistema. La mayoría del software diseñado para computadoras personales siguen el enfoque estándar de Windows o Macintosh para el diseño de pantallas. Por lo general los programadores siempre tratan de hacer los sistemas basados a Windows, basados así del entorno Windows, para que sea intuitivo. Pues en la pantalla, cómo se divide en su gran mayoría los sistemas. La pantalla, pues el cuadro superior es el área de navegación a través del cual el usuario emite comandos para navegar a través del sistema. El cuadro de abajo es el área de estado, que muestra información sobre lo que está haciendo cada uno de los usuarios. Y el recuadro de medio y claro, específico, el más grande, se usa para mostrar informes y presentar formularios para la entrada de todos los datos. Pues también tenemos la conciencia del contenido. Pues este se refiere a la capacidad de una interfaz para que el usuario conozca la información que contiene con la menor cantidad de esfuerzos por parte del usuario. Pues hay que ser consciente de las cosas que ponemos. Pues en las cosas abundantes tiende a aturdir la visibilidad de los usuarios y tiende a confundir mucho, ¿no? Estética es una parte muy importante, porque a veces pensamos que estética es lo más bonito. No, estética también debe ser lo mejor presentado, la mejor forma de poderlo representar. Esto se refiere al diseño de interfaces que son agradables a la vista del usuario. Las interfaces no tienen que ser obras de arte, como se los estaba diciendo, pero sí deben ser funcionales e invitantes de usar. Es decir, que tiendan a usar, que llame la atención, que invita al usuario a que pueda usar en nuestro sistema. Pues tenemos la experiencia del usuario. Pues es algo muy importante. Pues estos se pueden dividir esencialmente en dos niveles: los usuarios que tienen experiencia y los que no. Un programador o un diseñador siempre debe diseñar o hacer un sistema de acuerdo a estas dos clases o dos niveles, para estar acorde al usuario. Los usuarios novatos pues suelen estar más preocupados por la facilidad de aprendizaje, cuán rápido puede aprender el nuevo sistema que va a aplicar, cuán rápido se puede adaptar. En cambio, los usuarios expertos o de más experiencia pues prefieren menos menús organizados alrededor de las funciones más comunes
comúnmente es utilizada. No prefieren tener su menú tranquilo, que puedan ser agradable para ellos. La consistencia. Pues la consistencia es probablemente uno de los factores más importantes para hacer que un sistema sea fácil de usar, porque permite a los usuarios predecir lo que puede suceder. Es decir, si yo abro esta ventana, al dar clic aquí se va a abrir esta. Entonces hacer eso y va a pasar eso, ¿no? Y minimizar el esfuerzo del usuario, eso es lo que más se debe buscar, porque tiende a ser que los usuarios, entre más fácil hacen las cosas, mejor para ellos. Pues las interfaces deben diseñarse para minimizar la cantidad de esfuerzo necesario para realizar una o dos o tres tareas, dependiendo de lo que se requiera. Bueno, estos temas que vienen, estos subtemas que vienen a continuación, pues han tenido temas específicos dentro, de los cuales se los voy a ir nombrando y se voy a tratar de explicar uno a uno. Pues también tenemos nuestro diseño de navegación. Fácil y sencillo, permite al usuario ingresar comandos para navegar, como su nombre mismo lo dice, por el sistema y realizar acciones para ingresar y revisar la información que cada uno contiene. Tiene alrededor de 9 subtemas. Tenemos principios básicos, pues los principios fundamentales de la navegación, evitar los errores, pues entre menos errores se haya, menos tiende a impactarle al usuario, o a preocuparle, o a estresarle, o a molestarle al usuario. Pues tenemos que tener en efecto contextualizado bien esto de los errores. Simplificar la recuperación de errores, es decir, que si hay un A o B error, poderlo simplificar, o poderlo sustituir, o poderlo reemplazar, o poderlo corregir como se lo debe de hacer. Los tipos de controles de navegación, cómo se lo va a hacer, cómo se lo va a realizar, los idiomas en específicos que se van a realizar, pues de acuerdo o acorde a los usuarios. Los menús, pues pueden ser menú desplegable, menú estático, pues acorde a las preferencias de cada uno de los usuarios, pues como vimos en el proceso de diseño de la interfaz del usuario, pues disculpen, como vimos en el principio para el diseño de interfaz de usuario, eso es una consistencia, una experiencia del usuario, de los usuarios expertos, de cómo lo quieren usar. Pues la manipulación directa, cómo lo puede hacer directa o indirectamente, pues los mensajes, como ya lo hemos visto, son alertas o precauciones que pueden haber dentro de nuestro sistema. Y nuestra documentación de diseño de navegación, es decir, que nuestro diseño esté acorde a lo que requiera el usuario. Pues me salté a diseño de navegación para poder entender un poco más lo que son los procesos de diseño de la interfaz del usuario. Pues esto es un proceso interactivo, incremental y basado en los casos de uso que ya hemos visto en los capítulos anteriores. Pues los analistas a menudo se mueven hacia adelante, hacia atrás, entre las diferentes partes de navegación. Por eso primero vemos el diseño de navegación, entre la entrada y la salida de la interfaz del usuario, que ya mismo veremos las entradas y la salida, que son un poco menos complejas que el diseño de navegación que revisamos primero. Pues el proceso de diseño de interfaz pues poseen prácticamente muchos subtemas. Pues tenemos separado en dos partes. Pues tenemos la primera parte, que también está separada en dos partes que van acorde a cada uno. Pues lo primero que tenemos es usar desarrollo en escenarios, pues evaluar los escenarios que tenemos para asimismo efectuar pues con los casos de uso correspondientes. Diseño de estructura de navegación, cómo voy a navegar dentro de mi sistema. Diseño de estándares de interfaz, pues qué estándar va a tener mi interfaz, porque todo debe ser igual y conciso para que no haya esa divariación de las interfaces. La metáfora de la interfaz,
qué plantillas voy a utilizar en la interfaz, ¿no? De otra parte tenemos los objetos de que serán utilizados en nuestra interfaz, las acciones que se van a realizar, los iconos de la interfaz, qué iconos puedo utilizar, esto más basado a las preferencias o a los gustos del usuario. Hay usuarios que no les gusta muy grandes, muy pequeños y todo eso. Tenemos también nuestro diseño de interfaz de prototipo, es decir, cómo puede ir estructurado nuestro diseño. Pues en muchas ocasiones en los tiempos de antes se hacía un prototipo a papel y lápiz, bueno, aún se lo realiza, pero ahora con mayor facilidad de las tecnologías, pues se hace un prototipo desde la PC de una vez y diagrama de diseño desde Windows. Por el otro lado, pues tenemos nuestro guión gráfico, nuestro prototipo de interfaz del usuario, selección de las técnicas apropiadas, qué técnica debo utilizar para realizar nuestro sistema, la evaluación de la interfaz, evaluar si está en lo correcto, si falta algo, si hay que quitarle, evaluación heurística, pues evaluarlo de la manera más adecuada, realizar una evaluación paso a paso. Antes de esto se tornaba un poco de dificultad, pero es importante porque a través de nuestro diseño podemos reducir costos ya previo a la instalación del programa, porque en muchas ocasiones se lo hace esta evaluación en la instalación del programa y en muchas ocasiones han habido muchos problemas. Entonces es mejor saber desde nuestro diseño qué podemos contar en nuestro sistema, la interfaz de nuestro sistema. La evaluación interactiva de manera dinámica, pruebas formales de usabilidad, es decir, qué pasaría si hago esto, qué pasaría si hago lo de acá, y un enfoque de sentido común para el diseño de nuestra interfaz de usuario. Ya analizado esto, pues ahora sí seguimos con nuestro diseño de entrada y nuestro diseño de salida. Pues nuestro diseño de entrada, como su nombre mismo dice, pues significa diseñar las pantallas utilizadas para ingresar información, así como también cualquier forma en que los usuarios la puedan escribir. Pues tenemos los principios básicos, qué principios debemos utilizar para hacer nuestras entradas de diseño, el procesamiento en líneas versus procesamiento por lote, que son dos cosas muy diferentes, cómo va a basarse la información en línea y cómo se va a basar la información por lote, capturar datos de nuestras fuentes, los tipos de estándares, los tipos de entradas que se van a utilizar, por qué se utilizará este tipo, por qué el otro, las cosas de textos, los números. Pues en texto siempre ingresamos, por ejemplo, nuestros nombres, los apellidos, los números, la edad, un monto requerido, un precio, entre otras cosas. El cuadro de selección donde se va a escribir estos datos y la validación de que la entrada es segura y no habrá consistencia de datos. Los diseños de salida, pues las salidas son quizás la parte más visible de cualquier sistema, porque es la razón principal para usar un sistema de información: acceder a la información que ya está producida. Tenemos los principios básicos que podemos utilizar en la salida: comprender el uso de nuestro informe, administrar la carga que se tiene en la información, minimizar el sesgo, los tipos de salidas que pueden haber y los medios de comunicación, de qué manera será nuestro sistema, qué medio utilizará. Esta es la primera parte, de nuestro mapa conceptual. Pues ahora los temas que les voy a dar, pues son temas en sí más teóricos, pues más que se debería tener conocimiento para tenerlo claro y preciso, pues en qué podemos basar. Tenemos la computación móvil, diseño de interfaz de usuario. Pues debemos conocer que desde la perspectiva de diseño de la interfaz de usuario, la movilidad móvil es emocionante y desafiante. Pues un móvil es lo que hay ahora mucho, todo el mundo lo tiene, desde los más pequeños de la casa. Cuando se trata de parte de navegación de la interfaz de usuario, la principal opción adicional es el uso de la pantalla táctil en las tablets, en los celulares Android, entre otras cosas. Pues ahora lo táctil está de moda, ¿no dicen así?
También tenemos social media y diseño de interfaz de usuario, pues este se tiene que, una vez que se comprendan los requisitos funcionales de nuestro sistema, debemos determinar qué tipo de presencia en las redes sociales es necesaria para abordar estos requisitos de manera efectiva. Y cada plataforma de redes sociales tiene su propio nicho. Entonces es interesante tener el conocimiento de las nuevas tecnologías para así mismo aplicarlas en nuestro sistema. Tenemos los juegos, visualizaciones de información multidimensional y entornos inmersos. Pues con el advenimiento de juegos y visualizaciones de información multidimensional que ahora han salido en la actualidad, se utilizan en los negocios y en la potencial de aplicar las tecnologías inmersas como Google Glass, TM y Oculus para resolver problemas empresariales utilizando realidad aumentada y virtual. Pues ahora hay muchos juegos de esto donde pareciera como que nosotros estuviéramos ahí en la vida real. Pues también los mismos ahora en el cine 3D, pues ahora podemos tener 3D desde nuestro hogar. Pues esto en muchas ocasiones utilizan realidad aumentada o realidad virtual para enriquecer más o llamar la atención de los usuarios. Tenemos los problemas internacionales y culturales y diseños de interfaz de usuario. Pues esto es importante, pues hay muchos problemas de cultura, de que a un usuario le gusta, a otro no, pero hay que adaptarse a las cosas. Pues desde la www, o mejor dicho World Wide Web, prácticamente cualquier empresa puede tener presencia global. Con esta capacidad, una empresa debe conocer un conjunto de cuestiones internacionales y culturales. Ya estamos en pleno siglo XXI y debemos también utilizar bastante lo que es el internet para saber en qué atenerme o qué puede mejorar en nuestro sistema, o para X o Y cultura, que sería lo mejor. Y los requisitos no funcionales y diseño de la capa de interacción humano-computador. Pues la capa de interacción humano-computador está fuertemente influenciada por requisitos no funcionales. Pues como podemos visualizar en nuestro mapa conceptual, pues en este capítulo hemos tratado temas como diseños de la interfaz de usuario, el conocimiento del contenido, la estética que se debe tener, la experiencia de cada uno de los usuarios, la coherencia de la información. También hemos proporcionado información sobre cómo diseñar la navegación, las entradas, las salidas, las interfaces del usuario, cómo sería mejor para no tener ningún tipo de problema. Pues y finalmente, como se los dije, hemos considerado la información de la informática móvil, las redes sociales, los entornos inmersos y multidimensionales, y cuestiones internacionales y culturales en el diseño de nuestra interfaz del usuario, que nos han servido para relatar o decir nuestro capítulo número 10. Pues si necesitan más información contextualizada, pues podemos guiarnos en nuestro pequeño libro. Pues esto es un pequeño resumen, un pequeño mapa conceptual donde está lo más importante de nuestro capítulo. Es muy interactivo este capítulo, pues como su nombre mismo dice, la interacción persona-ordenador, diseño de capa, porque tratan más bien cosas dinámicas, cosas que al usuario le interesa y que el programador o el analista o el diseñador el diseñador de las interfaces debe tener claro para no cometer errores y que el sistema pueda caerse o el sistema no funcione o que el sistema no salga a la venta y genere gastos a las empresas. Entre mejor un sistema tranquilo, moderado, un sistema intuitivo que llame la atención, que no exagere en muchas cosas, pues puede servir de mucha o de gran importancia para el usuario. Pues no me queda más que decirles que sigamos viendo nuestro pequeño libro, pues es muy interesante. Nos analiza muy bien los casos de UML y nos trae ejemplos muy claros. Pues no me queda más de decirle que hasta la próxima oportunidad
que conmigo quedamos hasta aquí para analizar el siguiente capítulo de nuestro libro de System Analysis in Design. Bye bye, cuídense, hasta luego.